Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sobre nuestra especie, en este vídeo ofrezco algunos comentarios y también reflexiones personales sobre el libro de Marvin Harris titulado Nuestra especie. Marvin Harris es un gran antropólogo, profesor universitario y sociólogo norteamericano que nació en Nueva York en el año 1927 y falleció a los 74 años en el año 2001 en Estados Unidos. Es conocido por ser el creador del materialismo cultural, que ha tenido un gran éxito en la antropología, en la filosofía en general, y que trata de explicar las diferencias y parecidos socioculturales, dando prioridad especialmente a las condiciones materiales de la existencia humana. De ahí su nombre de materialismo cultural. De hecho, Marvin Harris se dedicó a estudiar de una forma muy extensa y muy profunda diferencias antropológicas, diferencias sociales, culturales, etcétera, en la convivencia de los seres humanos. Y por lo tanto analizó y estudió las relaciones entre cultura, ecología, tecnología y demografía de una forma muy minuciosa y muy precisa, realizando extraordinarias comparaciones, también explicando numerosísimos aspectos de sociedades primitivas, por supuesto trató muy diversos temas en el orden de la antropología. En este sentido, estaba convencido de que era necesario fundamentar el trabajo antropológico, la investigación en antropología, en una base científica, y esto lo aplicó él mismo en sus libros, en sus obras, que fueron numerosas, en el transcurso de su carrera como profesor, como investigador, como antropólogo, como filósofo. Uno de sus libros más importantes, por ejemplo, es El desarrollo de la teoría antropológica del año 1968. Otro también muy interesante es Introducción a la antropología general, que ha servido de libro de texto para generaciones de universitarios en todo el mundo. Y, por supuesto, también elaboró otras grandes obras durante su vida. En relación con este libro, Nuestra especie, voy a realizar algunos comentarios sobre algunas frases del mismo, unas pocas frases, y luego también haré unas consideraciones personales sobre algunos aspectos que también, por supuesto, analiza Marvin Harris. Por ejemplo, en la primera parte del libro, Harris habla del empleo de herramientas y la posición erguida que evolucionaron al unísono. Eso, por supuesto, también ha sido investigado y estudiado y comprobado por otros antropólogos, paleoantropólogos, etc. Y hoy se sabe con seguridad por las pruebas fósiles y por muchos estudios sobre restos de Australopithecus y de otros tipos de homínidos, y por lo tanto no hay ninguna duda al respecto. En ese sentido, efectivamente, al quedar las manos libres, eso permitía que los Australopithecus pudieran fabricar herramientas, y eso también hizo que fuera aumentando de una manera muy progresiva, muy paulatina su inteligencia, aunque es verdad que los Australopithecus anamensis y afarensis tenían una capacidad craneal aproximadamente de 400-500 centímetros cúbicos, lo que equivale a decir que tenían un peso cerebral aproximado de medio kilo, frente a, diríamos, la capacidad cerebral que se tiene actualmente por parte del Homo sapiens sapiens, que es entre 1350, 1450, 1500 gramos aproximadamente, o 1500 centímetros cúbicos de capacidad cerebral. En este sentido, el aumento, la encefalización, el aumento de la masa cerebral ha sido muy notable durante millones de años. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los Australopithecus vivieron hace 3 o 4 millones de años, y la evolución de la especie humana ha continuado durante estos millones de años hasta la actualidad. De esta manera se entiende perfectamente que este cambio, diríamos, cerebral ha sido muy gradual y muy lento, pero por otra parte muy efectivo. Además, podemos decir que el propio Marvin Harris, al hablar de los australopithecidos, dice que nunca llegaron a ser grandes cazadores y que terminaron mejorando su capacidad de competir como carroñeros. Por los datos que se tienen de la investigación antropológica, a lo largo de décadas, se sabe
que efectivamente al principio eran carroñeros, quizás pudieran matar algunos pequeños animales, aunque eso no se sabe con seguridad. En cualquier caso, pues parece ser que entre hace unos 3 millones de años y 2 millones y medio, los Australopithecus empezaron, parece ser, a fabricar cuchillos y hachas a partir de trozos de piedra, y ese fue un punto fundamental en la evolución. Eso fue una etapa realmente extraordinariamente importante, porque luego las otras especies o tipos de homínidos, como el Homo erectus, el Homo habilis, siguieron esa línea de desarrollo, de progreso en que comenzaron los Australopithecus. Por ejemplo, el Homo erectus parece ser que estaba probablemente capacitado para utilizar las lascas y los núcleos con el fin de tallar, cepillar y afilar lanzas de madera. Eso fue también pues un avance notable, como señala Marvin Harris, para que los distintos tipos de homínidos fueran avanzando para tener mejores herramientas de caza, fundamentalmente porque se sabe que al alimentarse de carne, y no solamente de vegetales, aumentaba de forma más rápida el peso cerebral a lo largo, por supuesto, de miles, decenas de miles, cientos de miles de años. Es un avance pues muy gradual, muy lento, pero eso ayudaba a que esto se consiguiera. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la invención del fuego pues se produjo aproximadamente hace medio millón de años, y aquí estamos hablando de hace 3 millones, 2 millones y medio de años, o sea que el proceso fue extraordinariamente largo en el tiempo, pero muy positivo para estos tipos de homínidos. Por otra parte, hay otra cuestión importante, y es que en relación, por ejemplo, con la invención del lenguaje, pues en la evolución humana, está claro que, como dice Marvin Harris, con toda evidencia el programa biológico que permite a los seres humanos contemporáneos adquirir la competencia lingüística no surgió repentinamente formada por completo de la cabeza del habilis o del erectus, sino que surgió de forma muy paulatina, muy lenta, primero con sonidos que eran como gruñidos de animales, sonidos onomatopéyicos, etc. Y eso fue avanzando durante cientos o millones de años hasta llegar a conseguir un proceso lingüístico más refinado. Por lo tanto, fue un proceso lentísimo, y hasta hace quizás pues unas decenas de miles de años pues no se ha conseguido un avance sustancial en la capacidad lingüística, aunque es verdad que a través de gruñidos y de gritos se podrían entender estos homínidos, simplemente también por la expresión facial unida al tipo de sonido que podía ser identificado como revelador de una emoción, de un sentimiento, de una actitud de miedo, de alegría, de tristeza, de la emoción que fuera. Y en este sentido, pues eso ya sería también una forma de capacidad lingüística muy evidente. En relación, por otra parte, con los sonidos, está claro que los sonidos en estos homínidos fueron muy importantes porque diríamos que el habla es una especie de música, o la música es una especie de habla, como también señala Marvin Harris en este libro. Y esto pues es algo que ya desde los primeros momentos de la evolución estos homínidos notaban los sonidos, podían sentir más emoción o menos emoción según el tipo de sonidos que escucharan. Esto se nota, por ejemplo, de forma muy clara si pensamos, por ejemplo, en La Odisea de la Especie, un documental sobre la evolución humana, sobre el origen de la especie humana, y en un momento de este documental, por ejemplo, aparece cuando pues una flauta es tocada por una Homo sapiens sapiens que está al lado de neandertales, y estos hombres neandertales, uno especialmente, se siente muy satisfecho por escuchar esa música. Le suena realmente de una manera maravillosa el sonido, y por lo tanto diríamos que hay un gusto por la música ya, por ejemplo, en los neandertales, en los Homo sapiens sapiens también, y se supone que también en homínidos anteriores. La música producida por flautas o por otros elementos que podían servir para producir música siempre fue algo pues muy apreciado en estas épocas prehistóricas de formación de los seres humanos, podríamos decir, o de la especie humana. En este sentido, pues efectivamente podemos pensar también en el surgimiento de las razas, por ejemplo,
Y sobre este aspecto, Marvin Harris también en este libro señala que el árbol genético más probable muestra que la primera derivación del tronco común africano se produjo aproximadamente hace unos 60.000 años. En definitiva, que antes de este tiempo, por ejemplo, hace 100.000, 200.000, 500.000 años, 1.000.000 de años, 2.000.000 de años, pues todavía no existía una diferenciación en razas humanas. Aparte que este concepto de raza actualmente está siendo muy discutido, objeto de mucha crítica, porque realmente prácticamente no hay diferencias genéticas entre las razas, con lo cual es una división artificial por los rasgos a veces de la expresión de la cara o por la tonalidad de la piel, pero genéticamente los seres humanos somos todos muy parecidos. En cualquier caso, él considera, Harris, que entre hace 45.000 y 35.000 años se separaron pues, varios árboles genéticos o árboles, diríamos, de razas diferentes, que eran 5 parece ser, y había una división entre europeos y norasiáticos, pero había unas diferencias genéticas que eran, parece ser, mínimas, que no eran sustanciales, ni mucho menos. Porque, como se sabe, pues, los australopithecus surgieron aproximadamente en el centro y el sur de África y por lo tanto la humanidad tiene un origen común. En este sentido, por ejemplo, Marvin Harris se interesa por otros aspectos de los seres humanos, como es, por ejemplo, la pigmentación de la piel, que parece pues, un misterio, pero que no lo es, porque se supone que, como Marvin Harris dice también, que cuanto mayor sea el número de partículas de melanina, más morena será la piel y menor el riesgo de quemaduras y de cáncer, sobre todo el cáncer de piel, el melanoma, que puede conducir incluso pues, a un cáncer cerebral u otros tipos de cánceres que acaben con la vida de la persona. Por lo tanto, pues hay que estar siempre preparados para no exponerse al sol de forma excesiva y para que los rayos ultravioletas irradiados por el sol no nos afecten de forma negativa. Por eso, Harris considera que había antepasados de piel morena hace unos 10.000 años. Por supuesto, actualmente sigue habiendo muchas investigaciones al respecto, pero diríamos que son unas aportaciones interesantes que explican las razones de protegerse de la excesiva exposición a los rayos solares, sobre todo en personas con piel especialmente blanca, como nórdicos o habitantes de la Europa septentrional, podríamos decir. Por otra parte, está claro que la inteligencia humana pues, es la misma en las diferentes razas y sobre esto, por ejemplo, insiste Harris citando a Jerry Hirsch, que es un genetista del comportamiento de la Universidad de Washington, que dice que el intento de medir las diferencias raciales de inteligencia es imposible y por tanto inútil, porque no las hay. Las diferencias de inteligencia que se manifiestan en los test de cociente intelectual son en realidad el resultado no de la inteligencia cristalizada, sino de la inteligencia adquirida socialmente. Y habría que cambiar la sociedad y las formas de vida para que hubiera pues, una medición de la inteligencia realmente efectiva en igualdad de condiciones para la raza negra o la raza blanca u otras razas. Y esto realmente no se puede realizar. Por lo tanto, la conclusión es que la inteligencia pues, depende en parte de la genética de cada individuo, independientemente de la raza, y también de los estímulos culturales y sociales que reciba esa persona, y no de la raza. Por otra parte, se puede decir que también en este libro Marvin Harris pues, analiza lo que es el poder en varios capítulos, también pues, estudia lo que es el prestigio social y también insiste en la importancia de los contactos sociales para progresar, diríamos, en las sociedades humanas, es algo evidente, y también pues hace una crítica a la sociedad consumista. Y por supuesto aquí habría que decir que también tiene pues una cierta importancia los efectos del azar, que esto no significa que no haya que poner esfuerzo, el máximo esfuerzo posible para conseguir lo que uno quiera en la vida, pero todos estos elementos contribuyen también pues al desarrollo de la vida
y deben ser tenidos en cuenta y analizados también antropológicamente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México.